Bueno, muchas gracias por atendernos, Borja. Faltaría más, un placer. Muchas gracias. En este espacio tan emblemático del universo Berlanga se pensaron historias de éxito del cine español. ¿Cuál es el guión del Partido Popular para ganar las elecciones del 28 de mayo? Pues un guión muy claro y muy sencillo, que apele a lo que realmente España es, que es un país extraordinariamente... es magnífico, con un potencial magnífico también, con una posibilidad de crecimiento a través de las reformas, salir de esta tristura permanente en la que vive el país, este sobresalto cotidiano, y dibujar un futuro mejor. Por lo tanto, es un guión de esperanza y es un guión de ilusión. Con tanta promesa electoral de Pedro Sánchez a la ligera, ¿puede que al final los votantes se vean engañados y se queden con las manos vacías, como los vecinos de Villar del Río en Bienvenido, Mr. Marshall? Podría interpretar que Sánchez es como el verdugo, porque corta nuestro futuro y porque esa ilusión que yo creo que existe en España, esa esperanza que existe en España, no se responde con promesas vacías, y sobre todo como si esto fuera un foco, como si fuera una especie de mercado en donde el presidente del gobierno, 5 años después de haber accedido a la presidencia del gobierno, quiere engañar a los españoles contándoles que todo lo que no ha hecho lo quiere hacer ahora. Yo creo que esto refleja los tiempos políticos en los que vivimos. El sanchismo refleja un tiempo político epidérmico, un tiempo político basado en el relato, en esto del relato, una política que apela, a la persona, a mi figura, en lugar de un proyecto colectivo de país, algo concreto, sólido, sensato, sereno. Yo creo que no engaña ya a nadie, o engaña a muy poca gente, y creo que los ciudadanos, igual que en Bienvenido Mr. Marshall, quizás en alguna época esperaron la llegada, en este caso de Mr. Marshall, o de respuestas sensatas, y yo creo que ya no las esperan en Sánchez. Honestamente creo que no. ¿Debe el gobierno una explicación a los españoles porque los fondos europeos que no llegan, por los fondos europeos que no llegan? Bueno, el gobierno los anteriores y los futuros, deben una explicación permanente a los ciudadanos sobre su gestión. Hay una cosa de la que no se habla mucho en España, y es de la evaluación de las políticas públicas. Un gobernante, un parlamento, aprueba una ley, aprueba un decreto ley, aprueba una medida determinada, y luego nunca sabemos cómo ha impactado esa medida en la realidad social, en nuestra realidad económica. Los fondos Next Generation de la Unión Europea son un ejemplo palmario de esto. No puede ser que no sepamos cómo están impactando en nuestra economía, no puede ser que no sepamos cómo impactan en nuestras empresas, no puede ser que no tengamos información, y no puede ser que la gobernanza y su desarrollo y su ejecución sea un ámbito casi privado del gobernante. Esto obviamente merece una explicación. De acuerdo. Chapuzas legales con suelta de violadores, corruptos indultados, la trama del socialista Tito Berni con cocaína y prostitutas, lo que sabría Marruecos del teléfono móvil del presidente, la escopeta nacional de Pedro Sánchez no va a pasar factura al PSOE de los varones, el 28M. Yo creo que en la política actual todo está interrelacionado, y aunque es verdad que el 28M son unas elecciones locales y autonómicas, y por lo tanto se eligen a candidatos para ser alcaldes de los ayuntamientos, concejales y presidentes de comunidades autónomas, es indisociable, es imposible distinguir que hay una vocación de cambio, que hay una marea de cambio, que va a afectar también a la marca del Partido Socialista, porque durante todos estos años esos candidatos en los ayuntamientos y en comunidades autónomas, lógicamente han han defendido el proyecto de Pedro Sánchez. Con lo cual, lo primero que creo que saben ellos es que para que vuelva el Partido Socialista se tiene que ir Pedro Sánchez. Y esto lo saben sobre todo los dirigentes territoriales del Partido Socialista, sus candidatos. Para que a ellos les vaya bien, o al menos puedan competir electoralmente, se tiene que ir Pedro Sánchez. De acuerdo. ¿Debería mostrar el PSOE las facturas del Falcon privado que ha usado Sánchez para ir a mítines de campaña? Porque lo contrario sería alimentar la sospecha de que lo ha pagado de que pudo haberlo pagado el gobierno. En un ejercicio normal de transparencia y de gestión pública, quien gobierna tiene que dar cuenta de todo. Aquí se ha hablado hace muchos años de la necesaria transparencia, y claro que es necesaria. Se ha hablado durante muchos años de la necesaria rendición de cuentas, pero si concretamos un poco más, se nos habló de la casta. Se nos habló de los privilegios de los políticos, casualmente, cuando gobierna el Partido Popular. Bueno, pues la necesidad de transparencia y la necesidad de dar cuentas también, aunque te llames Pedro Sánchez, también te interpela y también te obliga. Y el presidente Sánchez tiene que clarificar estas cosas que antes, cuando gobernaba el Partido Popular, eran objeto de análisis con lupa,
y que ahora cuando gobierna él resulta que ya nos hemos olvidado o ya pretende que se olvide la necesaria ejercicio de transparencia. Los viajes del presidente del gobierno solo pueden estar pagados de 3 formas. Una, se los paga el partido; 2, los paga Moncloa, o los paga un tercero. Convendría que diera explicaciones y convendría que nos contara a todos quién le paga los viajes. Yo creo que eso es natural y es exigible a cualquier dirigente político, aunque te llames Pedro Sánchez. ¿Pero ves al PSOE mostrando las facturas del Falcon privado? Bueno, pues a día de hoy no. A día de hoy no, porque no lo han hecho. Y yo creo que si las cosas se pueden explicar y no se explican, es que no tienen explicación. Usted fue concejal del PP en el Ayuntamiento de Irún muchos años. Ajá. Ahora se presenta allí por Bildu un etarra condenado por 2 asesinatos. ¿Qué le parece? Una indecencia para nuestra democracia, pero no porque no pueda hacerlo legalmente, que de hecho puede hacerlo. Es una indecencia para nuestra democracia porque Bildu, que participa en nuestras instituciones porque así lo decidió el Tribunal Constitucional y porque nuestra democracia lo permite, lo que puede ser es un partido legal, pero no es un partido que tiene la legitimidad democrática para influir en la gobernabilidad de España, para ser un socio preferente del Partido Socialista. Dirigentes del Partido Socialista en esta legislatura han alabado el sentido de Estado de Bildu. Esto yo lo recuerdo. Por lo tanto, con serenidad, pero con contundencia, podemos decir que aunque Bildu participe en las instituciones, es indecente que gobierne en España o que influya en la gobernabilidad de España. Nosotros no queremos una España en la que Arnaldo Otegi influya sobre decisiones relevantes. No queremos una España en la que el presidente del gobierno dependa de ser presidente del gobierno, entre otros, de Bildu. Yo creo que esto se puede entender, y lo entiende mucha gente de manera transversal. Esto no responde a un eje izquierda y derecha. Creer que Bildu no es un partido homologable democráticamente al resto de formaciones políticas no es ser de derechas o ser de izquierdas. Es tener un criterio y una exigencia sobre la participación en democracia y cómo te homologas al resto de formaciones políticas. Resulta que todos nos autoimponemos e imponemos al resto de partidos políticos un listón ético, moral y político, y a Bildu no. Bueno, yo creo que hace falta derogar el sanchismo también en esto. Muy bien, la siguiente pregunta va en la línea esta que comentabas. ¿Qué opinas de que los mismos que hacen un cordón sanitario a Vox en el Parlamento Vasco pidan ahora máximo respeto, vamos, entre comillas, literal, a las listas de Bildu con etarras? Creo que la política española lleva demasiados años instalada en un juego permanente de espejos o de sombras, en virtud del cual si eres de derechas se te juzga de una manera, si te autoidentificas de izquierda se te juzga de otra. Los listones y las exigencias dependen y varían en función de, ideológicamente, en qué parte del arco te encuentras. Y la pregunta que yo le haría a Irene Montero, la pregunta que yo le haría a Pedro Sánchez, es la siguiente, pidiéndoles que cambien los sujetos. Yo sé que esto puede ser delicado porque todas las comparaciones son odiosas, pero creo que sirve para explicar esto. ¿Qué pensaría Pedro Sánchez o qué diría Irene Montero si en lugar de poner Bildu, ponemos pederastas? ¿Diría Irene Montero que un partido de pederastas o un partido político X, al poner en sus listas a pederastas, a violadores, a maltratadores, a quien sea de esta calaña, es un partido democrático y que toma sus decisiones libremente y que hay que respetarlo? ¿Pero qué escándalo es este? ¿Pero qué vergüenza es esta? ¿Qué pasará con Vox en las comunidades donde el PP no saque mayoría suficiente si necesita el partido de Santiago Abascal para gobernar? Pues honestamente no lo sé. La pregunta es muy pertinente. Lo que pasa es que yo solo tengo una respuesta, y es que ahora mismo no nos importa demasiado lo que suceda con otros partidos, nos importa lo que suceda con el nuestro. Y nosotros tenemos que ser capaces de aquí al 28 de mayo y después hasta diciembre de explicar un proyecto político que ensancha sus bases para convocar a los españoles en un proyecto común de futuro del país. Este país tiene solución, la política española tiene solución. Podemos articular un país de ilusión, competitivo, en la que no nos peguemos entre nosotros, en la que independientemente de qué piensas, independientemente de cuál es tu orientación sexual, independientemente de cuál es tu religión, podemos convivir todos en el espacio público, porque la política no es un problema. Y hay quienes tienen la vocación y la voluntad de cavar una grieta profunda entre españoles para que el entendimiento sea imposible.
Nosotros queremos liderar ese proyecto político y por lo tanto necesitamos que la gente nos respalde, y eso es en lo que estamos, en conseguir la confianza de la gente a través de su voto para este proyecto político. Y después del 28 de mayo, ya veremos, en función de lo que la gente vote, haremos un análisis y contaremos qué es lo que pensamos. Pero lo que pensamos ahora es solo esto. Estamos absolutamente volcados en hacer una campaña electoral y por lo tanto en contarle a la gente qué queremos hacer con su voto. Vale, es el ganar, ganar, ganar que está repitiendo estos días el presidente Feijóo, ¿no? Bueno, tú ten en cuenta, y yo tengo esta referencia porque me fui hace 4 años de la política y he vuelto ahora. Yo me fui hace 4 años, un partido que estaba, bueno, pues atrás en las encuestas, un partido que estaba deprimido, un partido que venía de haber perdido 1,5 millones de votos en las elecciones municipales con el Partido Socialista. Y hoy este partido es un partido que tiene ilusión en sus bases, que genera expectativas, que todas las encuestas dicen que estamos por encima, que somos el primer partido en intención de voto, y yo lo percibo por la calle, esa vocación y esa voluntad de cambio. Por lo tanto, hay que ganar, y nuestra vocación y nuestro objetivo es ganar las elecciones. De acuerdo. ¿También eres partidario, como el presidente Feijóo, de que gobierne la lista más votada? Porque en el País Vasco, Patxi López fue lehendakari, con el apoyo del PP siendo segunda fuerza. Aquello que hicimos en el País Vasco, dándole a Patxi López la lehendakaritza, fue un ejercicio de responsabilidad democrática, porque estábamos convencidos que se tenía que demostrar a los vascos que aunque no gobernara un nacionalista, seguía saliendo el sol todos los días, seguía habiendo luz eléctrica, agua potable, y que incluso se podía hacer mejor de lo que lo hacían los nacionalistas. Es verdad que aquello Patxi López no fue capaz de liderarlo, ese cambio no fue capaz de ejemplificarlo y se frustró, pero fue una exigencia democrática en un momento concreto. Ahora bien, nosotros sí creemos que convendría que hubiera un pacto, al menos entre las dos grandes formaciones políticas, en virtud del cual pudiera gobernar la lista más votada. Pero esto solo tendrá sentido y esto solo se podrá desarrollar si estamos de acuerdo todos. Porque, hombre, todo el mundo puede entender que esto no lo va a respetar o no lo va a hacer el Partido Popular si no hay una justa corresponsabilidad. Va a llevar ahora al Congreso la proposición de ley que registró en enero para que los jueces elijan a los jueces. ¿Por qué se ha rescatado ahora una cosa que se registró en enero? Bueno, pues porque sigue siendo necesario. Y porque nosotros no queremos engañar a nadie, queremos contar las cosas como las pensamos. Y da la sensación a veces de que conviene seguir dándole ese clavo y en este caso tramitándolo institucionalmente. Conviene reforzar la apariencia e independencia de nuestras instituciones, también del Consejo General del Poder Judicial. Y conviene homologarnos a otras democracias, en esto sí hablamos de homologación, esto sí es homologación, y que los jueces, el órgano de gobierno de los jueces, refuerce su apariencia de independencia, porque son los jueces los que mayoritariamente nombran a quienes gobiernan el mundo de los jueces. Oiga, parece razonable. De acuerdo, como vicesecretario de Cultura de Génova y portavoz de campaña, ¿qué mensaje le trasladarías al mundo de la cultura para que vote al PP en estas elecciones? Más que al mundo de la cultura, a hombres y mujeres que tienen talento, que tienen ganas de seguir desarrollando su actividad y su creatividad, sobre todo en libertad. Vivimos en un mundo en el que la cancelación, en el que la creatividad está coartada por una especie de nueva religión, en virtud de la cual, si te sales del marco que ellos dibujan, te conviertes en un apestado, te cancelan o no tienes libertad creativa. Tiene que volver la libertad también al mundo de la cultura. Tiene que volver también la libertad al mundo de la expresión pública, al mundo del arte, al mundo de la música, al mundo de... Tiene que volver la libertad, que significa que los creadores, que los artistas, que todo ese mundo de la cultura tiene que remover la sociedad con ideas rompedoras, con ideas críticas y sobre todo con ideas críticas con el poder establecido, que a veces son gobiernos y otras veces son corrientes que imponen una forma y una manera uniforme de entender la realidad. Y eso es lo que nosotros representamos, más libertad. Y lo que representamos es un proyecto político que, sobre todo en el mundo de la cultura, más allá de medidas concretas, lo que quiere proyectar es esa libertad creativa sin necesidad de que nadie tenga miedo por expresar su opinión de una manera artística. ¿Alguna palabra de apoyo para Bárbara Montero, que es la candidata del PP en Guadalix de la Sierra, el Villar del Río de Berlanga, donde allí gobierna el PSOE, o sea que tiene ahora ahí una tarea, un reto importante? No sé si quieres mandar algún mensaje de apoyo, algún consejo. Pues mira, no hay reto imposible de superar. Y aunque es verdad que la política en esta legislatura pareció más una película de Berlanga que
que una película solvente y seria. Berlanga nos da claves para interpretar también la realidad. La ficción berlanguiana nos da claves para interpretar la realidad. Y una de las cosas que la obra de Berlanga nos proyecta también es que aquellos que parecen muy pequeños, y es que aquellos que parece que no tienen oportunidades, realmente son los más grandes y son el mejor ejemplo. Por eso nuestra candidata seguro que puede hacerlo muy bien, porque aunque parezca muy pequeño y que lo tiene muy difícil, será capaz de triunfar, estoy seguro. Muy bien, muchas gracias. A vosotros.